Don Cangrejo, todo lo que había ganado durante el día, lo cargó con cuidado en una carretilla mientras cerraba su restaurante. Se apresuró a caminar hacia su casa, preocupado de no haber cerrado bien el negocio. Mientras avanzaba, comenzó a oír un sonido extraño y un tanto inquietante. Miró a su alrededor, buscando el origen de ese ruido, y al no encontrar nada claro, comenzó a caminar más rápido, nervioso de que alguien pudiera intentar robarle el dinero que había ganado. A medida que corría, algo aún más extraño sucedió. El suelo comenzó a temblar. Con el corazón acelerado, miró atrás y, al voltear, notó que el crustáceo cascarudo, su restaurante tan querido, había desaparecido. Don Cangrejo, muy asustado y lleno de preocupación, no entendía lo que estaba pasando. Ante la incertidumbre, no dudó en seguir corriendo, empujando su carretilla con desesperación. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, como si el restaurante y su dueño se hubieran esfumado en el aire. Al amanecer, todo parecía calmado en fondo de bikini. Las almejas, como de costumbre, cantaban alegremente, pero un fuerte y ensordecedor sonido sacudió todo el lugar, despertando a la población por completo. Intrigados y temerosos, los habitantes de fondo de bikini salieron de sus casas, buscando respuestas. Bob, con el rostro lleno de pánico, sostenía a su mascota Gary con fuerza, decidido a encontrar a alguien que pudiera explicarle el origen de ese extraño sonido. Desesperado, se dirigió hacia la casa de Calamardo para preguntarle si él sabía algo sobre el incidente. Sin embargo, Calamardo, mirando al cielo sin mostrar interés alguno, lo ignoró por completo. Bob, al no obtener respuesta de su amigo, corrió hacia donde estaba Patricio para hacerle la misma pregunta. Pero Patricio, como siempre, parecía no comprender la gravedad de la situación. Estaba parado allí, mirando al vacío, como si se hubiera olvidado de por qué había salido de su roca. A pesar de la confusión, algunos peces que pasaban cerca mencionaron que el sonido podría haber provenido de la superficie. Bob, aún aterrorizado, comenzó a recordar que tenía que ir a trabajar, y el tiempo se le estaba agotando. Sin pensarlo, corrió hacia su casa para dejar todo listo para Gary, se bañó rápidamente, no comió nada y salió disparado hacia el crustáceo cascarudo. A medida que avanzaba por el camino, Bob comenzó a notar algo raro en el aire. Cuanto más se acercaba al restaurante, más evidente se hacía que algo extraño había sucedido. Cuando llegó al lugar, una sensación de impotencia lo invadió al ver que el restaurante que tanto amaba ya no estaba. Desesperado, se dirigió a la casa de Don Cangrejo en busca de respuestas. Perlita, su hija, salió de la casa y le preguntó, sorprendida, qué hacía allí tan temprano. Bob, angustiado, le explicó lo sucedido y le pidió que le explicara por qué su padre había tomado esa decisión de cerrar el crustáceo cascarudo. Perlita, aún más sorprendida, le dijo que su papá no le había comentado nada sobre esa decisión tan drástica. Bob le contó que el día anterior, cuando salió de trabajar, Don Cangrejo se había quedado contando todo su dinero, como era su costumbre. Preocupada por la falta de noticias de su padre, Perlita se unió a Bob en la búsqueda del crustáceo cascarudo. Al llegar al lugar, Perlita confirmó lo que ya temían. El restaurante había desaparecido. Bob, con el corazón roto, comenzó a llorar, lamentando la desaparición del único lugar que había sido su refugio durante tanto tiempo. Mientras tanto, Calamardo apareció en la escena. Al ver que el restaurante ya no estaba, comenzó a saltar de alegría, algo que desconcertó aún más a Bob y Perlita.
Bob, sin perder tiempo, le comentó a Perlita que parecía que la desaparición del crustáceo cascarudo había vuelto loco a Calamardo, pues en lugar de preocuparse, parecía estar encantado con la noticia. Perlita, decidida a encontrar respuestas, comenzó a investigar el lugar, buscando pistas que pudieran ayudarla a encontrar a su padre y descubrir qué había pasado con el restaurante. Bob, al ver que Calamardo no entendía la gravedad de la situación, le pidió que se calmara y le dijera si había alguna pista que pudiera ayudarles. Sin embargo, Calamardo, sonriendo como nunca antes, dijo que estaba feliz de no tener que pasar más tiempo con Bob. De repente, comenzó a saltar hacia su casa, mientras Bob se quedaba más confundido que nunca. De pronto, Perlita comenzó a gritar con desesperación. Bob, alarmado, se acercó rápidamente y vio con horror que Perlita sostenía en sus manos las tenazas de su padre, junto con varios billetes rotos. Ahora sabían que algo de enormes proporciones había devorado al crustáceo cascarudo y a Don Cangrejo. Bob recordó el extraño sonido que había resonado en fondo de Bikini esa misma mañana, y sugirió que esa criatura aún podía estar cerca. Perlita también había escuchado el ruido y concluyó que lo mejor sería que todos se pusieran a salvo, aunque sabía que no había un lugar seguro en el mar para esconderse de algo tan temible. Sin perder tiempo, Bob decidió avisar a Patricio y a Calamardo para que tomaran las precauciones necesarias. Mientras tanto, Perlita regresó a su casa para prepararse por si la criatura aparecía y tuviera que huir rápidamente. Cuando Bob regresó a su casa, se encontró con la peor noticia de todas. Su hogar, junto con las casas de Patricio y Calamardo, había desaparecido. Llamó a gritos, desesperado, al darse cuenta de que Gary también había desaparecido, junto con sus vecinos. A lo lejos, vio a Calamardo, quien estaba completamente en shock. Al acercarse a él, Bob le preguntó qué había sucedido, y Calamardo, temblando, explicó que había visto una gigantesca criatura que se movía rápidamente, destruyendo todo a su paso. Su tamaño era descomunal, y Calamardo temía que esa criatura estuviera detrás de las desapariciones de Gary, Patricio y Don Cangrejo. Bob, lleno de furia, decidió enfrentarse a la criatura para vengar a sus amigos. Aunque Calamardo le advirtió que atacar a esa criatura sería una locura, Bob insistió en que no podían quedarse de brazos cruzados. Bob pensó que, aunque ellos no podían enfrentarse directamente a la criatura, Arenita, como gran científica, podría tener una solución para derrotarla. Juntos, Bob y Calamardo comenzaron a caminar con cautela hacia la casa de Arenita. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que el domo de Arenita también había desaparecido. La desesperanza comenzó a invadirlos. En ese momento, escucharon un fuerte sonido proveniente del mar. A lo lejos, una figura imponente apareció. Era de Blob, una criatura gigantesca que comenzó a mirarlos fijamente, emitiendo un sonido aterrador. Bob y Calamardo, paralizados de miedo, sabían que esa criatura los devoraría si no hacían algo. The Blob comenzó a moverse rápidamente hacia ellos, y en ese instante, apareció otra criatura aún más grande, el Gran Maja. Este monstruo devoraba todo a su paso, destruyendo las casas, y entre sus enormes dientes, llevaba la casa de Don Cangrejo. Ahora sabían que el Gran Maja era el responsable de las desapariciones en fondo de Bikini. Mientras The Blob, aparentemente pacífico, observaba desde lejos, el Gran Maja y él comenzaron a enfrentarse en una batalla épica, causando enormes olas que sacudían el mar.
Bob y Calamardo intentaron huir, pero sabían que sería imposible escapar de esas gigantescas criaturas. Fondo de Bikini estaba siendo destruido poco a poco. A medida que la batalla entre los dos monstruos continuaba, Bob y Calamardo sabían que el Gran Maja debía ser derrotado de alguna manera. Sin pensarlo dos veces, Bob decidió sacrificarse para distraer al Gran Maja, mientras The Blob aprovechaba la oportunidad para atacar. Aunque Calamardo pensaba que enfrentarse a esas criaturas era una locura, Bob, decidido a vengar a sus amigos, nadó hacia el Gran Maja. El Gran Maja, al ver a Bob, lo golpeó con su enorme aleta, lanzándolo miles de kilómetros lejos de la batalla. Calamardo, viendo el sacrificio de su amigo, se quedó en shock. Sin embargo, The Blob, aprovechando el momento de descuido del Gran Maja, abrió su gigantesca boca y, con una poderosa mordida, devoró al Gran Maja, partiéndolo por la mitad. El Gran Maja, finalmente derrotado, comenzó a alejarse herido hacia las profundidades del mar. The Blob, gravemente herido, comenzó a retirarse hacia los abismos del mar, donde debía continuar su profundo sueño, esperando surgir nuevamente ante cualquier amenaza que pusiera en peligro su hogar. Por su parte, Calamardo, devastado por todo lo que había sucedido, observó cómo Fondo de Bikini era destruido. Todo lo que conocía, incluido su trabajo, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Durante mucho tiempo había pensado que perder todo lo que lo hacía infeliz sería la solución, pero al ver que esa idea se había vuelto realidad, no pudo evitar sentirse más perdido que nunca. Caminó lentamente hacia el cadáver del Gran Maja y se recostó junto a él, decidido a pasar sus últimos días junto a la criatura que había destruido todo lo que alguna vez había amado. Así, en medio de la devastación, Calamardo enfrentó la cruda realidad de su existencia, consciente de que todo había cambiado para siempre. Bueno amigos, si les gustó el video, agradecería que me dejes un like, un comentario y te suscribas. Me estarías ayudando mucho. Nos vemos en el próximo video.